Muy buenas noches. Con la venia del señor vicerrector, con el agradecimiento por la presencia de los señores decanos, de los señores profesores y de cada uno de ustedes que son siempre bienvenidos a esta casa de la Universidad de San Martín de Porres, el Instituto de Gobierno. Vamos a tener el privilegio de presentar hoy día la sesión 136 de la Cátedra Perú. Como ustedes saben, la Cátedra Perú es el foro de reflexión permanente de la Universidad de San Martín de Porres. Un foro que trata todos los temas más significativos para el país en lo político, lo social, lo científico, lo artístico y en general cualquier temática que pueda ser importante para nuestra nación. Lo hace siempre desde una perspectiva pluralista, no ideológica, y lo hace además de manera inter y multidisciplinaria. Esta noche vamos a tener el honor de tratar un tema de coyuntura que creo que a todos nos interesa. El título ha sido al final un poco largo, pero ya lo ven ustedes proyectado. Es la tendencia del voto y opinión pública, las tendencias electorales que marcarán las elecciones generales en el Perú. Sin embargo, antes de presentar a los ilustres miembros de la mesa de honor, permítanme invitar al señor vicerrector, al doctor Raúl Bao García, a hacer la inauguración oficial de esta sesión. Por favor, doctor. Muy buenas noches, señor doctor Hugo Guerra Arteaga, director ejecutivo de la Cátedra Perú, doctor Willy Ramírez Chávarri, miembro integrante del Jurado Nacional de Elecciones, magíster Urbi Torrado, CEO de Datum Internacional, magíster José Manuel Saavedra, CEO de CIT Opinión y Mercado, doctor Rolando Arellano Bahamonde, director ejecutivo de Arellano Consultoría para Crecer, señores decanos, señores autoridades de nuestra universidad, distinguidos asistentes. La política en el Perú se ha convertido, como en las novelas de García Márquez, en un decurso real maravilloso en el cual la realidad se mezcla con lo fantástico. Quizás esto suene muy retórico, pero ocurre que no hay otra forma para describir el solo hecho de que en nuestro país, en los últimos 10 años, hayamos tenido 8 presidentes, es decir, uno cada 15 meses, totalmente absurdo e increíble. Es cierto que a lo largo de nuestra historia, sobre todo a inicios de la República en el siglo XIX, la banda presidencial literalmente se la ranchaban los caudillos de turno, sobre todo militares. Pero después de las experiencias traumáticas en lo social, económico y la inseguridad pública vividas en los 2 siglos de independencia, resulta chocante y repudiable que volvamos a atravesar por una etapa de tan alta inestabilidad política, marcada por renuncias, vacancias y sucesiones constitucionales. El daño que se le está haciendo a la institucionalidad democrática es enorme. La extrema brevedad de los mandatos gubernamentales que nos han llevado del presidencialismo oficial al parlamentarismo de facto no permiten sostener políticas de Estado ni implementar políticas públicas coherentes y productivas. La precariedad de la República determina que la nación flote literalmente y que construya una realidad económica y social anclada en una informalidad que ronda el 80% de las actividades económicas y financieras. Peor todavía, la fragilidad
de los organismos administrativos y de la propia autoridad pública se refleja en la ausencia del Estado oficial en alrededor del 73% del territorio nacional. Entre tanto, tal como se explica desde la ciencia política, el Perú es ya un Estado híbrido, es decir, un país cuyo sistema de gobierno combina características de la democracia y del autoritarismo, con dinámicas propias donde existen instituciones democráticas formales, como para el proceso electoral, pero estas se ven socavadas por la corrupción sistémica, la criminalidad y manipulaciones que limitan la competencia real de los partidos y las organizaciones sociales. De hecho, nuestro sistema político está totalmente desquiciado. Debido a las pésimas reformas implementadas hace poco menos de una década, hoy tenemos casi una cuarentena de partidos políticos que en la práctica son clubes electorales y una especie de bandas que se activan en los procesos comiciales para tratar de infiltrarse en la burocracia pública y para recibir financiamiento estatal desregulado, casi sin supervisión y con cargo al bolsillo de todos los peruanos. Paradójicamente, sin embargo, el Perú tiene una macroeconomía muy sólida, una moneda que se registra como una de las más poderosas del mundo y una proyección de crecimiento que no se explica solo por la solidez del modelo económico ni por el superciclo de precios mineros altos, sino también por el crecimiento de sectores antes relegados como la agroindustria. Somos un país de 34 millones de habitantes. Hay un total de más de 27 millones de peruanos habilitados para votar, según el padrón electoral definitivo aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones. Más de 1.2 millones de peruanos residentes fuera del país también podrán votar, y aproximadamente 2.5 millones de jóvenes votarán por primera vez en estas elecciones. En abril tendremos que emitir 5 votos en una cédula cuyo enorme tamaño resulta ridículo. Elegiremos una fórmula presidencial, senadores nacionales, senadores regionales, diputados y parlamentarios andinos. De los 43 partidos políticos inicialmente inscritos, finalmente seleccionaremos entre las 36 organizaciones políticas que lograron inscribir sus planchas presidenciales y debemos definir nuestro voto entre más de 10.000 aspirantes para ocupar los cargos de la nueva estructura legislativa. ¿Qué resultado podemos esperar de esto? A juzgar por lo que apreciamos en el debate público, la agenda electoral ya no es típica. Conceptos como izquierda y derecha son cada vez más relativos. Las propuestas propiamente ideológicas están relegadas. Temas antiguos como el de la lucha de clases han sido desplazados. Y aunque se repita en lugares comunes, como el del modelo económico, la confrontación real de los programas y planes de gobierno específicos no se produce ni siquiera entre los principales candidatos. Los antiguos debates electorales han sido reemplazados por breves participaciones en contados programas mediáticos, mientras el campo de batalla se ha trasladado al Internet y redes sociales, donde los viejos líderes de opinión son reemplazados por improvisados streamers y opinólogos, que más que opinar con solvencia, chillan con estridencia. En fin, no es que seamos pesimistas o que tengamos una visión negativa de la realidad, pero resulta que para el mundo de la academia, la nueva realidad no solo es disruptiva, sino también desconcertante, y no puede ser analizada con los métodos clásicos del racionalismo cartesiano y las técnicas de la prospectiva como la teoría del juego y el cálculo de probabilidades. En una época como la presente, en la que ni siquiera es suficiente la cibernética lógica, sino que se requiere herramientas cuánticas, necesitamos el concurso de especialistas en estadística prospectiva, en predicción, en inteligencia artificial, analistas de escucha social y evaluación de sentimientos, prospectiva de social media, microsegmentación, predicción de indecisos, análisis de la incertidumbre, evaluadores de fake news, etc. Basados en esta breve reseña de nuestra realidad y conscientes de nuestro reto académico,
Como lo dijera el director de la Cátedra Perú, doctor Hugo Guerra, hoy día nuestra cátedra, que es el foro de reflexión permanente de nuestra universidad, desde hace 24 años, presenta ante ustedes su sesión número 136 bajo el título Tendencia del voto y opinión pública, las tendencias electorales que marcarán las elecciones generales en el Perú. Para analizar estos temas tan complejos como los descritos, contamos con la participación especial del doctor Willy Ramírez Chávarri, miembro del Jurado Nacional de Elecciones y especialista en Derecho Electoral, quien nos explicará lo más esencial, cómo es realmente el proceso de sufragio. Contamos también con Urpi Torrado, CEO de Datum Internacional, con José Manuel Saavedra, CEO de CEITI Opinión y Mercado, y con Rolando Arellano Bahamonde, director ejecutivo de Arellano Consultoría para Crecer. A cada uno de ellos, nuestro especial agradecimiento por sus aportes y a todos ustedes, nuestra gratitud por su asistencia. Especial agradecimiento a los medios de comunicación y streamers que difunden este esfuerzo académico. Dicho esto, declaro inaugurada la sesión 136 de la Cátedra Perú. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Bao. Vamos a dar inicio a las presentaciones. Comenzaremos, como corresponde, con la dama ilustre y a quien considero una sobrina mía porque la conozco desde chiquitita, doña Urpi Torrado. Ella es CEO de Datum Internacional, LATAM Ambassador de SOMAR y presidenta de Weigon LATAM, miembro del Comité Consultivo de la carrera de Administración de la Universidad del Pacífico y de la Maestría en Marketing y Gestión Comercial de la PBS. Ha sido presidente de APEM, Asociación Peruana de Empresas de Inteligencia de Mercados, en 4 ocasiones y miembro del Consejo de Redes Globales como WIN y GRBN, con un máster en Administración de Negocios de la Universidad del Pacífico y más, no lo puedo creer, de 30 años de experiencia en marketing, innovación e investigación de mercados. Urpi Torrado tiene un sólido historial de liderazgo en esta industria. Les ruego que la recibamos con un caluroso aplauso. Muchas gracias. La verdad que es un honor estar aquí y poder compartir un poco lo que nosotros venimos viendo en términos de la opinión pública. Hoy día la voz no me acompaña, así que de repente voy a hacer una presentación un poco más corta, pero no quería dejar de estar en este espacio, porque como bien dijo Hugo en algún momento, mi papá estuvo en los inicios de esta cátedra y participó en más de una ocasión, así que para mí era un honor seguir sus pasos. ¿Qué es lo que estamos viendo nosotros en Datum? Y lo primero que quiero recordarles a ustedes, ¿qué es una encuesta? Una encuesta es una medición del presente, del hoy, ¿no? Más de una vez queremos ver el futuro y cada vez que voy a alguna reunión me dicen, Urpi, ¿qué va a pasar? ¿No? ¿Quién va a ganar el 12 de abril? Yo no tengo una bola de cristal. Las encuestas no tienen un poder predictivo de leer el futuro. Sí, podemos analizar tendencias y en base a las tendencias podemos decir, la tendencia de un candidato es a crecer y entonces eso le da probabilidades, pero no tiene esta capacidad de afirmar de que esa es la verdad y que eso es lo que va a pasar. Y muchas veces nos equivocamos en esa lectura de la coyuntura. De hecho, nosotros en las últimas 2 publicaciones que hemos hecho como Datum, han habido hechos de coyuntura que han cambiado un poco a la opinión pública. Uno fue, nosotros terminamos el trabajo de campo y al día siguiente el presidente Gerí fue al Congreso. Eso definitivamente cambia la opinión pública y la percepción ciudadana. Entonces, cuando publicamos la popularidad, y era una popularidad que probablemente estaba desfasada con la realidad,
Y luego la pregunta de intención de voto que hemos publicado el domingo, el trabajo de campo se terminó el 17 y el día 18 tuvimos, o se nombró, se escogió el nuevo presidente, se censuró a Gerí y se nombró a Balcázar. Entonces, son hechos de coyuntura que cambian la intención de voto, que cambian la percepción ciudadana y que de alguna manera inciden. Entonces, pensar que los resultados que hemos visto antes de eso van a mantenerse es irreal. Nosotros tenemos construidos este espacio de Data con Datum para entender y creemos que lo importante hoy día no es la pregunta de intención de voto. Sí, claro, es importante, es interesante, seguramente lo que da titulares, pero mi recomendación es que no hagamos esa lectura, no tengamos esa lectura. Leamos qué es lo que piensa y siente la gente, por dónde va el sentir ciudadano. Y el sentir ciudadano nos va a decir hacia qué tipo de voto se va a orientar y entonces eso nos permite también tener una lectura mucho más rica, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este espacio que tenemos de Data con Datum, lo que venimos encontrando, y ya lo hemos preguntado de muchas maneras y con muchos indicadores, y el resultado se reitera, ¿no? Hay una desafección política muy fuerte en el Perú. El peruano está desconectado con la política, se ha decepcionado y todos los hechos que vienen pasando siguen minando la confianza en el sistema, en la política, y por lo tanto se produce esta desconexión. Además hay una fuerte percepción de centralismo. Entonces, claro, en esta percepción de centralismo, donde muchos ciudadanos, este indicador de centralismo es un indicador, no es una pregunta, no cree usted que hay mucho o poco centralismo, sino es una combinación de preguntas, y en realidad las respuestas eran: quien se eligió el presidente va a buscar favorecer a Lima, las decisiones se toman pensando en Lima, ¿no? O sea, eran 5 preguntas y todas nos llevaban a esta percepción muy fuerte de que de centralismo, y esto como consecuencia y probablemente una de las tantas razones por las cuales seguimos viendo tanto indeciso es que no hay el candidato que represente ese sentimiento anticentralismo, anti-Lima, ¿no? que pueda representar a provincias, a pesar de que hay más de un candidato que es de provincias, ¿no? Pero no ha logrado esa conexión ni esa asociación, porque muchas veces es un problema de asociar. El candidato puede ser de Lima, pero al final la gente lo percibe como que va a ayudar al desarrollo de las provincias y entonces conecta con la población, como que podría ser alguien que sea originalmente de provincias, ¿no? Pero incluso algunos de provincias ya son percibidos como que buscan para favorecer a Lima y que todo se centre en Lima. Además, se ve un país dividido. Es curioso porque en algunas preguntas podemos ver respuestas donde son casi unánimes, ¿no? Cuando preguntábamos, por ejemplo, la aprobación de la presidenta Dina Boluarte, era unánime la percepción de desaprobación y de su gestión. Sin embargo, cuando miramos más al fondo, encontramos que hay mucha división en las percepciones, incluso hasta poca tolerancia en las opiniones de otros, y claro, como no interesa la política, tampoco quieren escuchar las opiniones. Muchas gracias. El otro tema, y que es una consecuencia de esa desafección política, es que la gente se informa muy poco sobre política. Entonces, claro, si no estamos informados, difícilmente vamos a poder elegir bien, y ese es el tema más importante. 44% lee, y esa gente que se informa sobre política lo hace en primer lugar a través de redes sociales y en segundo lugar a través de la televisión y medios tradicionales. Entonces las redes sociales han cobrado una fuerza importante, pero claro, ¿cómo funcionan los algoritmos? Los algoritmos te dan lo que tú consumes y la gente consume entretenimiento, la gente no consume noticias. Entonces el peruano sí está en redes sociales, pero no está informándose. El que está informándose es una fracción. Y cuando nosotros venimos monitoreando la conversación en redes sociales, y oscila ¿no? Cada semana va cambiando, pero entre el 70 y el 74% de la conversación en redes sociales se origina en Lima. Entonces, hoy día cuando uno dice, oye, veo esto en redes sociales, estás viendo Lima, no estamos viendo el país, estamos viendo una fracción, y tenemos que tener mucho cuidado con esas lecturas porque a veces irresponsablemente se generaliza como si fuera una opinión del país cuando no lo es. Otro tema importante es que la gente, como
recibe información en redes sociales, ya se quemó, ya recibió información, ya la compartió y resulta que era falsa. Entonces, como ya tropezó, en este momento la gente no confía en lo que ve en redes sociales. Entonces, es un error de los candidatos pensar que toda la campaña debe llevarse exclusivamente en redes sociales, porque la gente consume redes sociales, es cierto, pero quiere ver al candidato en las calles, en mítines, en plazas, en mercados, que conozca y esté en contacto con la realidad ciudadana. Y finalmente hay un porcentaje importante de peruanos que cree que el problema es la oferta electoral, y esto lo hemos preguntado de 1000 maneras, ¿no? O sea, hay gente que dice no hay opciones para elegir, todos los que están son los mismos de siempre o son corruptos. De hecho, un tema para mí que ha sido bien interesante, todavía no estamos publicando encuestas de intención de voto municipal, pero sí las hemos hecho, y lo curioso es que el indeciso es mucho más bajo para la elección municipal que para la elección presidencial, probablemente por un tema de oferta, ¿no? Porque ahí sí están enganchados con los candidatos, sí les gusta la oferta y hay de dónde elegir. Entonces, hemos preguntado también, y para terminar de entender al ciudadano, cómo va a ir a votar. Y esto es muy importante porque hay un porcentaje que va a ir a votar con esperanza, bien, hay un porcentaje que va porque el voto es obligatorio, o sea, más o menos que va resignado, y hay un 33% que va a ir a votar con rabia, con indignación, y eso es peligroso. Es peligroso porque en realidad, de repente no le interesa y simplemente vota blanco o nulo, de repente busca un antisistema, de repente marca lo primero que encuentra en la cédula, o sea, no hay un voto informado, un voto pensado, porque está votando con rabia. ¿Y por qué? Le preguntamos cuáles son las razones del enojo o de esa rabia. Y las razones están relacionadas con la percepción que se tiene de la oferta actual de candidatos para esta elección. Es decir, nos ven como corruptos, o sea, lo dicen de distintas formas, pero el mensaje es el mismo. La gente siente que quiere un candidato que sea íntegro, que no tenga denuncias, que no esté investigado, que no esté asociado a temas de corrupción. Y porque no encuentre ese perfil de candidato es que hoy día no está decidiendo el voto. También quisimos preguntar por la campaña electoral, y esto es un poco lo que les decía, ¿no? La gente quiere que los candidatos de alguna manera hagan una campaña territorial. Hoy día los candidatos y los partidos políticos han estado muy distraídos con el tema de la censura presidencial, con el tema del gabinete, ¿no? Y todos estos temas han distraído. Entonces se percibe que la campaña está fría, por un lado, y por otro lado, que no están utilizándose los canales correctos. Esta es la posición política. Nosotros venimos monitoreando cuál es la posición política de los peruanos, y la verdad que lo que vemos mes a mes es que no hay grandes variaciones, es decir, sí hay variaciones que podrían estar dentro del margen de error. Entonces concluimos que hay un más o menos 16-17% de izquierda, hay un 16% de gente que se identifica con el centro, 28% se identifica con la derecha, aunque muchos de ellos no saben qué significa derecha, izquierda o centro, pero por lo menos tienen esa posición, y al creer que esa es su posición, busca un candidato que tenga esa posición. Entonces, el que se define como de derecha tiene opciones, el que se define como de centro tiene opciones, y quien se define como de izquierda tiene opciones. El problema es el último grupo, que es grande, casi 40% de peruanos se define como que no tiene ninguna posición política, que es apolítico. Entonces, claro, si no tienes posición política, tampoco te identificas con ningún candidato, porque claro, todos los candidatos son o derecha, centro, izquierda, no hay ningún candidato que sea ese outsider en realidad, que no está asociado a la política tradicional, que no está asociado a la corrupción. Y por eso, coinciden porcentajes, el alto nivel de indecisos que estamos viendo, y que en un rato les voy a mostrar en un gráfico. Esta es la última encuesta que publicamos, que como les dije, el trabajo de campo terminó el día 17 de febrero, antes de la censura y nombramiento del nuevo presidente, entonces no recoge eso. La siguiente encuesta de Datum recogerá eso, pero sí es importante, como les decía yo, ver tendencias. Nosotros vemos ahí los dos primeros vienen bastante consolidados,
Yo no estoy hablando de crecimientos porque muchas veces estos crecimientos están dentro del margen de error, el margen de error de la encuesta de 2.5, entonces hay que tener cuidado con las lecturas. Pero claro, si vemos y analizamos la tendencia de los dos es una tendencia estable y positiva, no negativa, o sea, no están perdiendo votos. En el tercer lugar vemos empate entre dos candidatos, Carlos Álvarez y López Chau, y luego hay una serie de candidatos que están peleándose también para entrar a esta carrera hacia la segunda vuelta. Destaca Roberto Sánchez, que creció del puesto 11 al puesto 7, y en el gráfico no está Wolfgang Grosso, pero también salió de otros a tener 1.4. Entonces empezamos a ver algunos movimientos en la intención de voto. Deberíamos, con lo que ha pasado en las últimas semanas, probablemente empecemos a ver más cambios. Pero este es el cuadro que yo les decía que más me llama la atención y más me preocupa, y es el alto porcentaje de indecisos. Si vemos el histórico, sí ha bajado, pero si lo comparamos con el 2021, en el 2021 nosotros teníamos 33% de indecisos, ahora tenemos 40%, o sea, estamos mucho más que en el… O sea, esto es un promedio histórico alto. Y si lo comparamos ya con el 2016 o 2011, o sea, si miramos todo hacia atrás, en febrero nosotros teníamos normalmente 15, 18, exagerando, 18% de indecisos, ¿no? Nunca hemos tenido estos niveles de indecisos. Comienza en el 2021 y esta crisis política y de representatividad se ha ido agravando hasta llegar a este punto. Entonces, la gran pregunta es, con un nivel tan alto de indeciso, ¿qué va a pasar? Yo creo que lo que va a pasar es que vamos a mantener un nivel alto, es decir, no vamos a tener el 18% del 2021, creo que va a ser más alto, alrededor. Yo creería que dice 24% de gente que dice que vota blanco y nulo, probablemente eso, 25% de gente que se mantenga en blanco y nulo. En redes sociales hay una campaña muy fuerte que dice, ¿no?, hashtag por estos no, y lo que nosotros vemos es que ese es como el movimiento más fuerte y que influye mucho en la opinión pública, ¿no? O sea, que ha terminado minando esta confianza en los candidatos, y que no hay, o sea, como no hay ninguna corriente que sume votos hacia algún candidato, probablemente tengamos un alto nivel de blanco y nulo en esta elección, y probablemente sea ese 16%, 15% que sea el que decida la elección, y es muchos puntos para repartirse, ¿no? O sea, cualquiera puede subir con esto o puede consolidarse y crecer un poco más, no lo sabemos. Creo que además de este sentimiento de rechazo a la política y de desafección, otro tema importante es la complejidad del proceso electoral, la cantidad de candidatos y la complejidad de la cédula hace que sea, obviamente, o sea, una parte va a ser voto de rechazo y una parte va a ser desconocimiento y va a ser falta de información. Y entonces es importante que entendamos quién es este indeciso, a quién hay que hablarle. Y en rasgos generales hay más mujeres que hombres, 42% tienen entre 45 y 70, es decir, es el segmento de la población que ya se ilusionó con candidatos y ya se decepcionó. El joven se entusiasma mucho más rápido. Las personas mayores de 45 años, lo que estamos encontrando es que ya se decepcionaron, ya no una, más de una autoridad lo decepcionó, y todos sus expresidentes están en la cárcel. Entonces es mucho más difícil recuperar la confianza de ellos, ¿no? Habíamos visto que el 33% de los peruanos vota por indignación, 51% en el caso de los indecisos, o sea, sube mucho más el voto de indignación o de rechazo. No tienen posición política y, bueno, las razones por las que rechaza a los candidatos, el 45% tiene que ver con la oferta electoral, con la percepción de corrupción. Y esta es una pregunta que venimos monitoreando, el momento en que se decide el voto, y ya desde hace tiempo nos salía que es después de entrevistas y debates. Sin embargo, he resaltado dos segmentos que es importante ver. Los jóvenes de 18 a 24 y la gente en el sur han mencionado con más fuerza esto, entonces hay una expectativa del debate. El formato no ayuda, probablemente no van a haber 6 días de debate, pero sí van a ver el rebote mediático de ese debate, y eso es lo que ayudará a que definan su voto. Y bueno, hay un 14% que define en la cola, y tenemos siempre el mito de no, todos los peruanos, no hay que ver las encuestas porque todos los peruanos deciden el último día, todos deciden en la cola. En realidad es solamente el 14%, pero claro, 14% es un porcentaje alto, ¿no?, que se decide en la cola.
Entonces ahí está el trabajo que hacemos las encuestadoras para tratar de entender a ese 14% por dónde puede ir y hacer algún tipo de proyección. Y finalmente, hemos preguntado, y esta es con la reflexión que los quiero dejar, preguntamos qué elección es más importante. Y aquí encontramos que 63% de peruanos dice que la elección presidencial es la más importante. Y la respuesta correcta es todas son importantes, ¿no? Pero solo el 16% responde correctamente. ¿Y cuál es el problema? El problema es que el voto está pensado y la gente se está informando para los candidatos presidenciales. Hay muy poca búsqueda de información, muy poca, digamos, trabajo activo del ciudadano de entender y de buscar por qué candidato votar para el Senado y para la Cámara de Diputados, porque no considera que sean elecciones importantes. Pero sin embargo, hemos visto en los últimos años que ha sido el Congreso, que finalmente ha cambiado los presidentes, ha censurado, entonces sí tiene una importancia y una relevancia en su relación con el Ejecutivo. Ahí creo yo, y por eso dejé esta lámina como la final, creo que hay una reflexión y un trabajo que tenemos que hacer, sociedad civil, partidos políticos, entidades públicas y relacionadas al proceso electoral, para que los ciudadanos entiendan la importancia de la elección al Congreso, senadores y diputados, y puedan tomar una decisión. La brecha entre la elección presidencial, el que está en primer lugar tiene 13%, y para el Senado el partido que está en primer lugar tiene 7%. Entonces con 7% corremos el riesgo de tener una elección no como el de 2021, sino como el 2016, que al momento de aplicar cifra repartidora, ¿no?, algún partido o dos partidos tengan una mayoría o una gran cantidad de curulos, dejando fuera a todos los demás partidos, y tengamos un Senado o una Cámara de Diputados muy concentrada. Así que bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes hoy día. Gracias. Muchas gracias a Urpi Torrado. Son muchas las preguntas que se quedan flotando. Ojalá que al final de todas las presentaciones el tiempo nos dé para que ustedes puedan plantear algunas preguntas. Ahora es el turno de la presentación de José Manuel Saavedra Molina. Él es ingeniero industrial por la Universidad de Lima y máster en gobernabilidad y gestión pública por la Universidad Ortega y Gasset de España. Es CEO de CIT Opinión y Mercado y presidente de CIT Perú. Especialista en opinión pública y tendencias electorales en América Latina, ha dirigido estudios en varios países de la región y es expositor frecuente en foros sobre comportamiento electoral y gobernanza. Claro, tengo que decir que estoy leyendo apenas 3 líneas de un larguísimo currículum, pero lo invitamos con un cordial aplauso a tomar el uso de la palabra. Bueno, muy buenas noches con todos. Quiero agradecer primero a la Universidad San Martín por esta invitación a la Cátedra Perú y bueno, compartir con ustedes algunos hallazgos también que hemos tenido en este proceso electoral y que el día de hoy vamos a compartir. No sé si ya tienen ya va. Ok. Bueno, ahora vamos a ver un poquito sobre el clima político, ¿no? En principio, ¿cómo se desarrolla este contexto de campaña electoral, ¿no? Tenemos básicamente un gran problema en el Perú y nosotros también hemos preguntado cuáles son los principales problemas que afectan a los peruanos. Y como podemos ver, la inseguridad ciudadana es el principal problema que afectan a los peruanos. 47% dice que la inseguridad es un gran problema, es decir, 5 de cada 10 peruanos identifican la inseguridad como el mayor problema nacional. Y este además debe ser el tema de campaña de los candidatos presidenciales. Vemos hoy día pues que muchos de los candidatos no tienen ni siquiera mensaje ni lema de campaña.
aquellos que logren centrar sus campañas electorales en propuestas dirigidas al tema de la seguridad ciudadana, a la solución de la inseguridad que vive el país, yo creo que van a ser los que van a capitalizar mejor la conexión con el pueblo, con esa población que está desesperada por tener seguridad y por disminuir la criminalidad en cada una de sus regiones. Bueno, luego le sigue la corrupción, pero básicamente es el tema de la inseguridad, eso lo sabemos todos, pero en este contexto de clima político hemos vivido una crisis que acaba de ocurrir. Ha habido un cambio de presidente, ha habido una nueva elección de mesa directiva y tenemos un presidente nuevo, ¿no? Entonces le preguntamos, y ese es uno de nuestros últimos estudios que vamos recién a publicar este domingo, pero que lo traigo en exclusiva a ustedes. Hemos preguntado sobre la responsabilidad de los partidos políticos en esta crisis institucional de gobierno. 63% dice que los partidos políticos son los responsables, ¿no?, de esta crisis, de este cambio de gobierno, ¿no? 63%, la gente ya está identificando, y también obviamente que hemos preguntado cuáles son esos partidos políticos que son responsables, que ya lo verán este domingo que vamos a difundir nuestro último estudio. La fecha de campo es del 20 al 24 de febrero, es una encuesta totalmente nueva, ¿no? Y que recoge justamente toda esta crisis que hemos vivido y todo lo que en este momento estamos todavía con todo este ruido que sí ha afectado a las elecciones, sí ha afectado a la intención de voto, ¿no? Y justamente hemos también preguntado sobre la aprobación del presidente Balcázar, ¿no? Solo lo aprueba 11,6%, lo desaprueba 75,7%. Una gran desaprobación, ¿no?, que tiene a nivel nacional, ¿no? Con lo cual el proceso electoral obviamente se ve en este momento afectado, contaminado, porque la gente ha estado justamente viendo que se ha cambiado de presidente, hay partidos que son responsables, hay partidos además que se han enfrentado por la elección de este nuevo presidente y que sin duda alguna, como lo verán en los próximos días, han sido los más afectados. Pero vamos a hablar ahora de las tendencias electorales. ¿Cómo afecta este clima político a lo que estamos viviendo, al tema del voto, ¿no? Vemos, y esta justamente es una gráfica que ya Urpi presentó, pero el 42,3% no se considera ni de derecha ni de izquierda. El 42,3% no se identifica con ninguna opción, ni siquiera es de centro, es decir, este porcentaje es realmente alto porque podría inclinarse a cualquiera de los candidatos, independientemente que sea de izquierda o de derecha, porque las campañas son emocionales, las campañas son irracionales, las campañas las campañas o la gente no vota por planes de gobierno, las personas no votan por el mejor currículum, la gente vota por el que tiene el mejor mensaje de campaña, la gente vota por el que tiene el mejor video viral en este momento y espera obviamente, como ya lo mencionó Urpi, el debate para poder tomar una decisión o espera la última semana. Entonces, este contexto es el que estamos en este momento enfrentando, ¿no?, de un grupo de indecisos que no sabe todavía por qué votar y sobre todo que no le interesa lo que está pasando en el país. Vive de espaldas a la realidad, ¿no? Bueno, acá no se ve bien, no sé si podemos achicar este gráfico, no sé si está con mucho zoom, no sé por qué. Pero bueno, acá yo les traía alguna de las... bueno, no se puede ver el gráfico, pero básicamente le traía la comparación de cuánto había crecido entre enero y la primera quincena de febrero. El candidato Rafael López Aliaga estaba entre 15.1 y 15.3. ¿Cómo le irá ahora en esta segunda medición que hemos realizado? Tenemos a una Keiko Fujimori que iba en caída de 9,3 a 8 puntos. Luego venía López Chao, que venía de 4% a 6%. Y lo último que no se ve en este momento era Wolfgang Grosso. Ahí lo vemos, ¿no? Wolfgang Grosso en enero tenía 0,2. En febrero, y esta encuesta se hizo del 5 al 7, tenía 1.1. Este estudio lo presentamos el domingo antepasado en el programa Panorama.
Y hoy, bueno, este domingo vamos a volver a presentar una medición para ver cuáles son los candidatos que tienen mayor proyección. Creo que es muy importante que los candidatos en este momento no estén en esta polarización de izquierda y derecha. En realidad, los que están en esta polarización, que es Fuerza Popular y Renovación Popular, creo que están saliendo en este momento dañados, están saliendo un poco pagando, digamos, este enfrentamiento innecesario que les va a traer consecuencias en la intención de voto. Entonces, aquel candidato que logre captar el centro, ¿no? Las personas que se consideran de centro, los que no les interesa si son de derecha o de izquierda, son los que van a capitalizar más esta intención de voto. Entonces, vamos a ver si en realidad, y he traído una diapositiva más para ver los escenarios que podríamos enfrentar en una segunda vuelta de estas 4 personas, pero básicamente vemos que hay tendencias que los vamos a terminar de confirmar después de este estudio de la crisis que ha pasado el país. Ahora sí, si la podemos agrandar, por favor, que le pusieron zoom. Les traía este gráfico porque normalmente tenemos el no sabe, no opina, ¿no? Tenemos las personas que votan blanco viciado, ¿no? Y todo esto suma aproximadamente 30%. 30% del electorado está fuera de las candidaturas, está fuera de lo que está pasando en el proceso electoral, ¿no? Este grupo de personas son las personas que al final van a decidir por quién van a votar a última hora. Es decir, 3 de cada 10 electores no respaldan actualmente a ningún candidato, manteniendo abierto el escenario presidencial al 2026, ¿no? Entonces, todavía hay una opción, y esto vamos a ver también cómo se analiza si el voto es la votalidad del voto, ¿no? Si es que el voto es un voto duro, es un voto que ya está definido, y le preguntamos, pensando en las elecciones presidenciales, usted diría que ya tiene decidido su voto. Miren, ya tiene decidido su voto 36.8%, ¿no? 36.8% ya decidió su voto. Sin embargo, tenemos algo importante, ¿no? Estoy esperando que aparezca un candidato que me represente mejor, 30%. Podría cambiar de voto, 23.4%. No sabe, no opina, 9.5%. Si sumamos estas tres, ¿no? Estas tres categorías, ¿no? de los indecisos, nos da un espacio, obviamente, para la construcción de un outsider, porque eso suma 63,2% del electorado con voto no consolidado. Entonces, ¿estamos hablando de un outsider? Sí, porque hay gente que va a cambiar su voto, hay gente que todavía no ha decidido y está esperando a alguien que lo represente en un momento en que haga, como se dice, clic con la población, y eso lo veremos en las próximas semanas, porque básicamente pues la campaña es muy fría, la campaña está en este momento todavía incipiente. Sin embargo, yo creo que ya van a empezar este mes de marzo con mucha firmeza y obviamente con una campaña que tiene que ser muy corta, porque la elección la tenemos a la vuelta de la esquina, ¿no? Entonces, si hay un espacio para un outsider, vamos a ver qué es lo que ocurre, quién es el que conecta mejor, quién es el que puede lograr justamente captar a este 63.2%, llevarse un porcentaje importante para finalmente irrumpir la última semana como el candidato salvador, el Mesías, porque la gente está esperando a alguien con mano dura, la gente quiere a alguien que tenga carácter, alguien que solucione el tema de la inseguridad ciudadana. Entonces, los candidatos que demuestren, no solamente en su plan de gobierno, porque como le digo, no ven el plan de gobierno, aquel que logre comunicar mejor en su mensaje de campaña, en su eslogan de campaña, que es la seguridad, el principal tema de solución en su campaña, son los que lograrán conectar a estos indecisos, ¿no? Entonces, bueno, hemos construido también algunos escenarios para la segunda vuelta, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, Rafael López Aliaga se ubica entre 14 a 17%, ¿no? Que es favorable para él. Si él pone en agenda el tema de la seguridad ciudadana, este tema lo podría fortalecer básicamente. ¿Cuáles riesgos tiene? Emergentes que le quitan el voto, que tiene un voto blando, ¿no? Él tiene un voto duro, ¿no es cierto? Pero también tiene un voto emocional, que si sumamos los dos es el voto potencial que tiene cada candidato. Entonces, él podría, en un escenario, perder ese voto si es que obviamente entra una tercera candidatura, que hoy no la vemos, que está en construcción, que puede hacer una buena campaña de marketing digital, que puede hacer una buena campaña de recorrido territorial y que logre conectar con la población.
tenemos que clave evitar la fragmentación de la derecha. Tenemos Keiko Fujimori, se está moviendo entre 6 y 10%, ¿no? Condicionado, dice, se activa el voto antiizquierda, que es lo que pasó en la campaña 2021, donde ante la subida y el crecimiento de la izquierda, representada por Pedro Castillo, logra movilizar los votos anti y logra pasar a la segunda vuelta. Oportunidades, ¿no? Error del competidor. Si uno de los competidores obviamente comete un error en la campaña, se cae esa campaña, ¿no? Y recordemos, tenemos varios ejemplos. ¿Se acuerdan la campaña presidencial de Lourdes Flores Nano, ¿no? Cuando iba primera en las encuestas y comete el error de entrar a una piscina, cuando en ese momento el gran problema del país era que no había agua. Y Alan García, ¿qué es lo que hace? Agua para todos, ¿no? ¿Quién ganó? Ya sabemos la respuesta. Bueno, entonces vamos a ver a Alfonso López Chao, porque muchos han estado preguntando qué pasa con López Chao. ¿Ha estado creciendo? Sí, ha estado creciendo. Él se mueve podría moverse entre 4 y 7%. Crece con el voto de centro. Obviamente la polarización en seguridad lo puede frenar. Él es más académico, no tiene muchas propuestas en temas de seguridad ciudadana. Entonces, de haber una polarización en temas de seguridad, ¿no? Sí podría obviamente él comenzar a perder votos en la medida también en que se activen estas campañas en donde te sacan toda tu vida y milagros. Eso también obviamente hace efecto. Tenemos pues que su crecimiento técnico va a ser gradual. Y hemos considerado acá Wolfgang Grosso, que tiene una base ya entre 2 y podría crecer hasta 5%, ¿no es cierto? Con un expansivo, una visibilidad podría tener de 6 a 9% si es que tiene un salto con impulso nacional. El riesgo es que sea un efecto espuma, ¿no? Que solamente se dé en un momento, que no logre consolidar, que no logre ser visible, porque además hay algo importante. Ahora que vamos a entrar a los simulacros, ¿no es cierto? La cédula de votación no lleva el nombre del candidato. La cédula de votación solo lleva el rostro del candidato y el logo del candidato. Entonces, hasta hoy hemos hecho solamente encuestas, pero vamos a empezar a hacer los simulacros. Entonces vamos a ver la recordación del rostro, la recordación del logo, que obviamente va a ser muy complicado con 36 candidatos presidenciales, complicadísimo. Entonces, sí, los partidos obviamente que tienen logos posicionados tendrán una ventaja sobre aquellos obviamente que son nuevos. Entonces, eso va a hacer que intensifiquen obviamente el posicionamiento del logo y del rostro de los candidatos. Y esto, más o menos, la bolsa de indecisos es de 30%, que sería un factor decisivo para que los candidatos puedan aprovechar este porcentaje de indecisos y poder finalmente pues captar este voto y llegar a una segunda vuelta. Bueno, quiero agradecerles nuevamente haberme escuchado y estoy aquí para cualquier tipo de pregunta que puedan hacer. Muchísimas gracias. Bueno, estoy seguro que si hiciéramos una encuesta ahorita, el resultado sería que nuestro miedo está creciendo, porque la incertidumbre es enorme. Por si acaso, quiero informarles que esta sesión, como todas las de la Cátedra Perú, está siendo transmitida por las redes sociales de la universidad. Luego, el íntegro de la grabación estará puesta en la página web de la universidad y de la Cátedra Perú para que ustedes puedan revisarlos. Es el turno ahora de Rolando Arellano Bamonde. Él es director ejecutivo en Arellano Consultoría para Crecer, con más de 25 años de experiencia liderando estrategias empresariales innovadoras en mercados emergentes. Especialista en marketing, investigación de mercados y desarrollo de negocios, con un enfoque particular en América Latina. Ha trabajado con empresas de diversos sectores para transformar datos complejos en estrategias claras, sostenibles y orientadas al crecimiento. Él es PhD en Administración en Maastricht University y en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Máster en Marketing Research de la Universidad de Grenoble, Francia,
ingeniero industrial de la Universidad Católica y expresidente de la Sociedad Peruana de Marketing. Lo recibimos con un aplauso, por favor. Primero quiero agradecer la invitación y como dicen, yo trabajo en Arellano Consultoría para Crecer. Probablemente muchos nos conocen como Arellano Marketing y podrían sorprenderse de verme aquí, porque nosotros desde el inicio de la empresa, hace más de 30 años, decidimos no hacer estudios ni para partidos ni para candidatos. Tampoco hacemos estudios de intención de voto que tengan objetivo de ser publicados. Pero sí nos preocupamos mucho en promover el desarrollo del país, a través de las empresas, pero en general que la sociedad crezca. Entonces, esa es la razón por la que estoy presente aquí, un poco en línea a lo que presentó Urpi. El problema político, la sensación, las tendencias que ven, tienen dos caras. Y desde una perspectiva están los candidatos, pero desde la otra perspectiva están los votantes. Y para resolver el problema hay que entender la situación y cuáles son las tendencias de ambos lados. Y creo que ya mucho se ha dicho respecto de cómo están evolucionando los candidatos y la calidad de los candidatos y todo, pero no se habla tan profundamente respecto de cómo es la calidad de los votantes. Una de las evidencias históricas que ustedes pueden ir viendo es cómo han ido evolucionando los resultados de nuestras elecciones, ¿no? Sobre todo en las segundas vueltas, y cómo en el 2001 la diferencia podía ser 7 puntos entre el ganador y perdedor, y en los dos últimos procesos estamos en menos de 1%, es decir, 44.000 personas definieron el destino de quién iba a ser el líder de nuestro país, ¿no? Eso es el aforo del Estadio Nacional, señores. Eso es lo que marcó quién ganó y quién perdió. Desde una perspectiva de la estadística, es casi, hemos lanzado una moneda y eso dijo quién ganó. Es decir, caro sello, y ganó. Probablemente eso hubiese salido más barato que todo lo que nos costó la segunda vuelta. Pero ¿por qué hago esa precisión? Porque nuevamente, quien decidió el resultado son los votantes. Y aquí les pongo este gráfico, ¿no? Desde un lado, yo que soy especialista en marketing, les digo, siempre nos preocupamos, tenemos que, de los dos lados, la oferta y la demanda. Hoy día, y desde hace muchos años, nos cuestionamos en el Perú la situación de la política porque nos criticamos y criticamos mucho la calidad de los candidatos, de los partidos, todo. Pero tenemos que preocuparnos de la calidad de los votantes. A mis clientes en consumo yo les digo, en un anaquel de supermercado pueden haber muchos productos de muy buena calidad, pero si el consumidor que se enfrenta y está parado frente a ese anaquel no sabe decidir o no se preocupa por decidir bien, se puede llevar un muy buen producto a su casa y aún así quedar insatisfecho. Y gran parte de eso es lo que hoy día está sucediendo en nuestro contexto político, donde en ese mercado tenemos candidatos y compradores que son los electores que el día de la votación tienen que decidir. Entonces, poniendo foco en el votante, y si ustedes han tenido la oportunidad de leer alguno de los libros de mi padre, Vamos a comprar un político, Votar y comprar, donde hacemos el paralelo de la importancia que le damos a la hora de comprar un celular o a la hora de ir a comprar o decidir la refrigeradora de nuestra casa, donde nos tomamos el tiempo de investigar, de ir a las redes, preguntar a nuestros amigos, ver qué tal experiencia le fue a la vecina respecto, con la dedicación, importancia y relevancia que le damos para decidir las autoridades que tomarán las grandes decisiones de nuestro país. Y hacemos un paralelo para que la ciudadanía entienda en sencillo que tenemos que elevar nuestro acto ciudadano a la hora de votar. Lo que realizamos para entender la calidad del voto ciudadano y en qué situación nos encontramos, hicimos estudios de elecciones pasadas, entrevistas a líderes sociales y políticos de diferentes, de derecha, de izquierda, líderes de campañas de comunicación, de muchos presidentes del pasado, todo, para levantar sus hipótesis de por qué los peruanos votamos de una manera u otra, o por qué le damos mayor empeño o menos empeño, para poder
hacer un análisis de causa raíz y ver qué cosa tenemos que corregir en la ciudadanía para elevar la calidad del voto. Hicimos una primera medición en febrero del 2025 de 1.234 personas. Acabamos de terminar hace pocos días una segunda medición de 1.230 personas, todo en ámbito urbano y rural de representatividad nacional, encuestas presenciales en hogares, para tener realmente la tranquilidad de que es una lectura de todo el país, es decir, de todos los votantes que vamos a ir a las urnas. Entonces, mostrándole un poco el resultado de nuestro análisis. Y voy a correr por el tiempo. Los 3 ejes de intervención que encontramos para este análisis son importantísimos. El primero es entender la motivación para votar. Es decir, ¿nos importa o no nos importan las elecciones a los peruanos? ¿Y por qué sí y por qué no? La estructura de la decisión. ¿Sabemos en base a qué decidir? Es decir, ¿conocemos cuáles son los criterios a tomar en cuenta para poder escoger a un candidato frente al otro y definir preferencias? Y tercero, ¿cuál es la realidad a la hora de enfrentarnos al voto? ¿Realmente sabemos ejercer nuestro derecho electoral? ¿Sabemos cómo participar del proceso electoral? ¿Sí o no? Y lo vemos. Empezando por la motivación. Y aquí le he añadido motivaciones y frenos para votar. ¿Qué cosa hemos encontrado? Lo primero, algo parecido a los resultados que mostraron hace un rato, realmente hay una baja valoración en general para ir a votar por nuestros gobernantes. Es decir, solo el 39% de los peruanos declaran muy importante la votación por el presidente. Y en el caso de diputados y senadores baja 17% y 14%. Aquí ustedes pueden decir, no, pero Rolando, hay un 44% que dice importante, si lo suman los dos es fuerte. Pero si yo les dijera a ustedes, ¿cuán importante es elegir el gerente general de sus empresas? Se lo pregunto a ustedes o se lo preguntamos a sus trabajadores, el 100% va a declarar es muy importante. Entonces, esa es la comparación que tenemos que hacer. Es decir, ese 39 no tiene que subir a 50, no tiene que subir a 60, tenemos que hacer que suba a 100. Y en el caso de diputados y senadores, igual. Es decir, no es posible que ese rol que es del legislativo sea tan importante y la ciudadanía no lo entienda. Lo segundo es que hay fricciones reales. Es decir, a la gente le cuesta ir a votar y una de las monedas más caras es el tiempo. Lo que hemos encontrado es que la gente declara que en promedio en el Perú le toma 1 hora 41 minutos el ir a votar y que creen que este proceso complicado les va a tardar alrededor de 5 minutos 44, o sea, 6 minutos. Es decir, por 6 minutos de pensar e ir a poner tu cruz, le voy a dedicar 1 hora 41. Pero en la Sierra Sur y en la Sierra Norte, el promedio declarado está en 2 horas 46 en el caso de Sierra Sur y 2 horas 35 en el caso de Sierra Norte. Sumando cerca de un 25% del electorado, tiene que perder casi 1/4 de su día o un poco más para ir a votar. Entonces la piensas 2 veces. Desde una perspectiva económica, lo mismo sucede. Un 15% dice que le cuesta bastante, económicamente hablando, el ir a votar. Un 63% dice poco. Pero lo duro es ver cómo ese costo sube de manera importante a medida que bajas por niveles socioeconómicos, ¿no? En el nivel A es casi insignificante el costo, pero en el nivel E, que es un segmento grande de la población, llega a ser 21% de la gente que dice te cuesta mucho. En la selva, en el sector rural y Lima Norte, lo mismo. El bolsón de gente que dice me cuesta bastante es importante. Y otros dicen, pero Rolando, ¿cómo? Si el domingo la gente no tiene, ya les costará un poco su pasaje. Y lo que hemos encontrado que otra fricción importante es el trabajo. El 29% de la gente trabaja ese día. ¿Ya? En los segmentos altos, probablemente en segmentos como el nuestro, nosotros estamos tranquilos en familia y en vez de estar almorzar en familia tenemos que ir a votar. Pero miren, en el segmento E hasta 48% de gente tiene que dejar de ir a trabajar para ir a votar. Y van en la selva, Sierra Norte, Sierra Este, miren los porcentajes son altísimos de personas que tienen que dejar de percibir sus ingresos, que es la principal necesidad del Perú, para ir a participar votando. Y esos que trabajan, el 43% tiene que pedirle permiso a su jefe. Entonces, no es una situación sencilla. Entonces, son barreras para poder ejercer y tener el motivo. Pero a la hora de la hora, la gente sí va a votar.
Pero Rolando, ¿por qué si hay todos esos frenos, por qué va? La primera razón es porque tienen miedo a la multa. ¿Ya? Todos los que van a votar, primera, para evitar la multa. Segunda, porque es mi deber, es decir, es una obligación. No es que yo quiero ir, la ley me obliga a ir a votar. La tercera, recién, es porque mi voto contribuye al país, porque quiero escoger a mi candidato de preferencia o porque no quiero que gane un malo. Y la última es porque necesito para un trámite, ¿no? Y los que no van a votar es porque no pueden ir a votar un 40% por alguna razón fuerte, enfermedad o distancia, pero las otras 3 razones son desesperanza. Es decir, ¿para qué voy a ir a votar si no me va a cambiar nada? Entonces, estamos en una situación motivacional bien compleja desde la perspectiva de los peruanos. Y eso se refleja en este resultado donde le preguntamos: ¿y cuáles son tus expectativas de los resultados electorales? Solo el 38% de los peruanos dice: creo que el gobierno va a mejorar. Y ahí el 68% cree que la situación va a ser, esta situación complicada de hoy se va a mantener o va a seguir empeorando. Entonces, si no hay expectativa de mejora, ¿para qué voy a hacer ese esfuerzo? Entonces, y hay que nuevamente volver a reganar energías. Ahora, ustedes dirán, pero hoy todos necesitamos ese esfuerzo, ¿no? Para un mejor país, para mejor familia, para tener mejores ingresos y todo. Pero los peruanos les hicimos, si en el 2026 sale elegido un presidente que proponga crecimiento y trabajo, que proponga tener mano dura, que proponga tener mucha ayuda, lo que pueden ver si sumamos mejor, igual, mejor, igual, mejor, igual, en los 3 casos, 97%, 94%, 90%, la gente dice: me va a ir mejor o igual. Lo que quiere decir es: yo mismo soy. El crecimiento y mi mejora de condición y de bienestar depende de mí, no depende del gobierno. Que es una lectura probablemente cortoplacista, pero realmente equivocada para el progreso del país. Entonces, niveles de motivación bien bajos, con muchos argumentos detrás y que tenemos que comenzar a trabajar. Ahora, capacidad de escoger, ¿no? Porque esto es, al final, es como reclutar a un trabajador para nuestras empresas, ¿no? ¿Tenemos la capacidad de decidir al mejor para el puesto? Lo primero es que no saben ni para qué son ni por quiénes vamos a ir a votar en las elecciones. Les preguntamos: ¿por qué autoridades cree que se eligen en primera y en segunda vuelta? El presidente queda relativamente claro, ¿no? Pero miren, senador, diputado, congreso, los porcentajes son bien bajos. Es decir, la gente ni sabe que esa va a ser una parte de sus obligaciones a la hora de ir a votar. Lo segundo es que creen que ahorita en abril vamos a también votar por alcalde y gobernadores regionales. Gobernadores regionales, lo cual no es así, eso recién va a ser en octubre, ¿no? Entonces, hay una confusión todavía respecto de quiénes son las autoridades. ¿Y a qué se van a dedicar? ¿A qué se dedica el presidente? ¿A qué se dedica el Congreso o el Legislativo? Y realmente hay un desconocimiento importante. Es decir, hay un 36% de peruanos que cree que el Congreso hace obras. Un 21% cree que el presidente de la República aprueba leyes. En el fondo, la gran mayoría cree que ambos hacen todo. Y ahora último les preguntamos, ahora que va a haber bicameralidad, oye, ¿sabes la diferencia entre Senado y diputado? Y miren, las celdas verdes deberían ser las respuestas correctas, ¿ya? Pero miren, solo el 18% sabe que los diputados aprueban leyes. Solo el 51% sabe que ambos proponen leyes en los diputados, aprueban leyes 51%. Censurar ministros, conformar comisiones investigadoras, solo porcentaje menos del 10% creen que saben la respuesta correcta, ¿no? Elegir tribunal constitucional, solo el 17 y 14 saben que es el Senado. La gran mayoría cree que ambos hacen todo. Entonces, ¿para qué tenemos ambas cámaras si las personas no van a saber decidir quiénes son los más adecuados en un caso o en el otro? Lo otro es que este resultado es bien duro. ¿Qué pasa si gana un candidato por el que yo no voté? Solo el 18% responde que también él es responsable de lo que ese candidato haga. El 82% no soy responsable de lo que haga. Lo que en la costa sur sube al 95%. Es como que los peruanos
solo reconocemos la mitad de la definición de lo que es democracia. Es decir, somos conscientes de que democracia es todos tenemos que ir a participar. Y nos hemos olvidado la segunda parte, que es hoy todos tenemos que aceptar el resultado. Esa segunda parte no está en nuestra cabeza, solo la primera. Y tenemos que romper eso, porque de lo contrario tenemos elecciones y tenemos manifestaciones, ¿no? Entonces, y eso no nos da sostenibilidad, no nos da continuidad y estabilidad en el gobierno. Nos lleva a estas cosas, ¿no? Este Congreso no me representa. ¿Cómo que no te representa si nosotros lo hemos votado? ¿Ah? O cosas como nadie votó por Dina Boluarte. Hoy, señores, desde el día 1 la señora está en la plancha presidencial. Tú no votas por presidente, tú votas por una plancha presidencial donde hay un presidente y 2 vicepresidentes. Tienes que saber a qué se dedican los 2 otros para que también los evalúes y estés tranquilo. La gente no sabe eso y te llegan noticias de este estilo. Lo interesante es que también les preguntamos, oye, ¿de quién es la culpa de esta situación? Y el 89% de los peruanos dicen, porque los ciudadanos no sabemos elegir bien. El 85% dice, porque todos los candidatos son incapaces o engañan. Entonces, por lo menos ya ahí hay un paso ganado. Reconocemos que somos parte del problema. El problema está que no hay motivación para cambiar nuestra actitud o conducta. Es decir, se está siguiendo y manteniendo, ¿no? Parte de eso es, por ejemplo, el poco interés en informarse. Solo el 25% dice que se informa mucho para la elección del presidente. 44% se informa algo. Y los que no se informan es porque ya aceptaron que los candidatos no van a cumplir lo que prometen o porque la información que circula es falsa. Entonces ya hay un deterioro incluso del modelo de información hacia los ciudadanos. Y el nivel de información que tienen es bien bajo e incluso equivocado, ¿no? Si bien hoy día todos aquí sabemos que hay 36 candidatos, los ciudadanos creen que hay 28, es la mayoría, ¿no? En el mejor de los casos, en los niveles altos creen que son 34, pero llegamos a situaciones donde hay 21, 22 o 23 candidatos, por ejemplo, en Lima Sur, ¿no? Solo recuerdan 3 de ellos. Y dentro de su bolo, hoy día, solo hay 2 relativamente preferentes, ¿no? Entonces, como la gran amplitud se diluye en un set muy, muy corto de opciones. Entonces, desde una perspectiva de si tienen la capacidad de elegir al mejor, difícilmente, si no saben ni a qué se van a decir, no se informan y no creen en la información que reciben. Respecto a la forma de sufragar, que es el último, ¿no? El día de las elecciones, ¿cómo nos va? Lo primero es que este es el histórico de asistencia al proceso electoral. Y es muy duro encontrar esto, ¿no? Que en el último proceso hubo más del 25% de ausentismo. Es decir, 1 de 4 no fue a votar. Y creo que en la segunda vuelta llegó a 30%. No sé si en primera o en segunda, pero por lo menos 1 de 4 peruanos no fue a votar. Y si no me equivoco, cerca del 30% de esos votos fueron nulos o viciados. Por lo tanto, la participación ciudadana es bien baja. El ciudadano tiene que volver a aprender que su voto importa y que tienen que ir y participar. Por lo contrario, tienen que aceptar el resultado por más que no voten. Se informan en último momento. Solo el 44% declara que va a decidir su voto en la última semana o el mismo día, ¿no? Con lo que el nivel de indecisión es muy, muy alto hoy en día. Como bien decía Urpi en sus resultados, las encuestas electorales muestran la foto de hoy. Y en esa foto hay 40 o 44% de peruanos que todavía no han decidido y que pueden cambiar los resultados en cualquier sentido, ¿no? En el último proceso electoral, creo que 10 días antes de las elecciones, Castillo estaba 7º u 8º en la lista y terminó ganando, ¿no? Entonces todo puede cambiar si tenemos votantes que se deciden casi a último minuto. 36 partidos, bicameralidad, 5 procesos electorales en uno, planillones que van a parecer sábanas donde las personas ya se dan cuenta y le preguntamos, ¿y ese día qué tan fácil será ir a votar? El 60% dice que será muy difícil o algo difícil el ir a votar. Incluso en los niveles más educados o en niveles más altos que es AB, el 42% declara que va a ser un acto difícil. Lo cual
lleva a anticipar que va a haber mucho error al momento de participación, si es que la gente no se preocupa en entender cómo se va a votar, en practicar y todo. Entonces ya vayamos viendo y pensando en una situación muy crítica. Lo segundo es que hay que recordarles que la elección importante no es solo la segunda vuelta, que en la primera tienen que haber hecho su tarea, tienen que haber estudiado, porque si bien vamos a votar por el presidente dura 5 años ejerciendo. Es un dolor que a los 5 años lo vamos a reemplazar. Pero los senadores y diputados, si bien están 5 años en su curul, lo que hacen, definen leyes que quedan de ahí en adelante, y el ciudadano no sabe eso. Entonces, para ir cerrando, posibles ejes de intervención ante esta situación donde hay que mejorar la calidad del voto. Les recuerdo, primero trabajar motivación, porque si las personas no entienden que es importante, no los puedes capacitar en cómo votar y menos en entender el proceso, ¿no? Entonces hay que seguir esa serie y debería ser de manera secuencial. Lo segundo, recordar nosotros que estamos preocupados en el candidato y en el escenario político de que no solo tenemos que hablar de candidatos, tenemos que hablar de calidad de voto ciudadano. Entonces, no olvidarnos ese lado de la ecuación, para poder el 2026 elegir a mejores a nuestros líderes que lo que hacemos hoy día para elegir a nuestros celulares o cualquier equipo que vayamos a comprar. Porque si no salimos de esa situación, lo que terminamos y lo que vemos es un círculo vicioso del mal votar. ¿Y a qué me refiero? Si voto sin información, el resultado no me gusta, termino frustrado, genera desinterés, y como hay desinterés, peores candidatos, porque los buenos candidatos son conscientes de que no los van a evaluar porque son buenos por sus reales, sino los van a terminar evaluando porque sonríe, porque es más chistoso, porque es más conocido y no por sus fortalezas, y terminamos en una situación cada día peor. Entonces, con eso nosotros hemos trabajado una campaña de Yo Voto Bien, que tiene estos estudios, muchas charlas y todo. Pero ¿qué quiero cerrarles con una última reflexión y un ejemplo, ¿no? No nos quedemos en conversar del problema. Tenemos que actuar en solucionarlo. Tenemos que realmente hacer cosas que impacten en la ciudadanía para mejorar el voto ciudadano. Y aquí les muestro un ejemplo, ¿no? En primicia nosotros hemos hecho con varios artistas una canción para motivar a la ciudadanía a que vote mejor en este proceso. ¿No pasa la diapositiva? Miren. El futuro está en tus manos, no lo dejes escapar. Optimista y responsable, informado de verdad. Este es el momento de hacer valer tu opinión. Este es el momento de tu decisión. Elige bien y el Perú te será. Elige bien y tu familia avanzará. Un buen equipo de verdad nos quiere administrar. Solo depende de ti, solo depende de ti. Elige bien y tu trabajo crecerá. Elige bien y el Perú te esperará. Date cuenta que ellos tienen que te dice la verdad. Solo depende de ti, solo depende de ti. Los partidos tienen responsabilidad de dar candidatos con capacidad Si tiene un buen equipo para gobernar, el Perú es grave, vamos a triunfar. Elige bien y el Perú crecerá. Elige bien y tu familia avanzará. Lo corto ahí nomás por un tema de tiempos, pero lo que quiero decirles es no nos quedemos en la conversación y actuemos, hacemos cosas. La próxima semana la van a poder escuchar en las radios y pónganle me gusta en las redes sociales y espero sea la canción top
y podamos tener mejores autoridades el 2026. Muchas gracias. Bueno, por lo menos al final terminamos con algo de optimismo, porque el diagnóstico cada vez se vuelve más complejo y desolador, ¿no? En fin, ojalá salgamos bien de esto. Es el turno del doctor Willy Ramírez Chávarri, representante del Jurado Nacional de Elecciones, además de esta casa. Él es abogado por la Universidad Nuestra de San Martín de Porres, magíster en Administración por la Universidad de San Martín de Porres, máster en Gerencia Pública por EUSUM Business School de España, doctor en Derecho por la Universidad a las Peruanas y PhD en Business Administration por la Atlantic International University de Estados Unidos. Docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de nuestra Universidad de San Martín de Porres. También se desempeñó como docente de posgrado de la Universidad de San Ignacio de Loyola, de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza y la Universidad Nacional Federico Villarreal. Es actualmente magistrado, miembro de pleno del Jurado Nacional de Elecciones del Perú, y debo dejar constancia que nos ha acompañado en la Cátedra Perú, no solamente en Lima, sino en Chiclayo, en Arequipa, con múltiples conferencias, precisamente orientándonos sobre el proceso electoral, algo que hoy seguramente no es que va a repetir, pero sí que va a condensar para conocimiento de todos. Por favor, doctor. Bien, con la venia de la mesa. A las 6:21 de la tarde sintieron ustedes un sismo, bueno, de 5 grados y el epicentro en Chilca, si no me equivoco, ¿no? ¿No? ¿Han sentido? Sí. Es culpa del Jurado Nacional de Elecciones. Así como la ola de calor y las inundaciones y las lluvias, es culpa del Jurado Nacional de Elecciones. Así como las grandes desgracias en nuestro país. Y eso es producto del desconocimiento y hay un viejo dicho, ¿no? Miente que algo queda, y eso es lamentablemente a lo que nos hemos venido acostumbrando, a culpar al árbitro, a culpar al juez, cuando no es el árbitro ni es el juez el que da la norma. El árbitro aplica la norma, el juez también la aplica. El que da la norma, el que legisla, es el legislador, o es el constituyente, de ser el caso. Bueno, estamos acá nuevamente reunidos para hablar acerca de la tendencia del voto y de la opinión pública y las tendencias electorales que van a marcar las elecciones generales en nuestro país en este año tan complejo que es el año 2026, en donde, si recordamos nuestra enseñanza básica, se produce o hacemos gala de el conocimiento del máximo común divisor, porque el periodo de la presidencia y del parlamento es de 5 años y el de los gobiernos regionales y municipales es de 4. El máximo común divisor de ambas cifras es 20, lo que significa que cada 20 años estos procesos se juntan. Lo mismo sucederá en el 2046. Un año eminentemente electoral, pero que no está libre de tamaña complejidad, producto del multipartidismo. ¿Saben ustedes cuántos partidos hay inscritos a la fecha? ¿Tienen alguna idea? ¿Cuántos? ¿50? ¿60?
55. Y se pueden seguir inscribiendo más, porque las reservas de denominación, que es algo así como reserva de marca o reserva de nombre, están todavía por alrededor de los 150. Y a todos ellos les asiste los derechos de la norma antes que se modifique. ¿Quién dio la norma? ¿El jurado? El Congreso de la República. Y parlamentarios sin el menor pudor salían a decir: ¿cómo es posible que el jurado inscriba tanto partido? Bueno, no es que me eche flores, pero el único magistrado que salió al frente a decir es porque ustedes en su oportunidad dieron una ley de donde de más de 700.000 firmas redujeron a 24.000. ¿No les gusta? Cambien la norma. Ahora se ha restituido. Es el 3% del padrón más el 0,1%. Ahora hay una figura doble y por ende compleja, porque ya se habla de adherentes más afiliados. Bueno, el nuevo jurado, porque yo ya me estoy despidiendo, bueno, verá cómo es que implementa esto, los adherentes y los afiliados. Así de complejo es esto. ¿Cuándo se modificó la norma? Es bueno que se recuerde. En el 2019, en la legislatura que culminó en julio de ese año. Revisen y vean quién fue presidente en el 2019 y quién fue presidente del Congreso hasta julio de ese año. En algún momento caminaron juntos por calles y plazas. ¿Bien? Bueno, pero hablando de encuestas, las encuestas describen el presente, son una instantánea del momento, como muy bien lo han explicado los entendidos, pero las instituciones, que es de lo que precisamente quiero hablarles, son las que garantizan el futuro. No los hombres, las instituciones. Los hombres pasan, así como me ha tocado pasar. Los hombres pasan, las instituciones quedan, las instituciones son las que garantizan el futuro. Entonces, de todo lo que hemos visto, ¿qué revelan estas tendencias sobre nuestra democracia? Acabamos de ver. Y eso nos debe llamar a una profunda reflexión acerca del núcleo central, aunque suene redundante, el voto. ¿Qué es el voto? Recordando mis clases en mi universidad, yo me remontaría al acto jurídico. El voto es un acto jurídico, ¿no? Mediante el cual se legitima el poder. Eso es el voto. Pero a la vez es un acto moral, porque expresa, o es mediante el cual se expresa la conciencia ciudadana. Pero ¿cómo tenemos la conciencia? Con ciudadanos. Hoy voto por alguien y mañana digo, no me representa. Y el ejemplo que siempre pongo a mis alumnos, tanto del pregrado, de maestría y hasta de doctorado, en un instante saldremos de acá y supongamos que encontramos a una tortuga encima del poste de luz, que es lo primero que nos vamos a preguntar. ¿Cómo subió? ¿Qué hace ahí? ¿Quién la puso ahí? Está ahí porque alguien la puso ahí. ¿De qué me sirve que esté ahí? Haciendo una comparación un tanto disparatada, esas personas están donde están porque nosotros las hemos puesto ahí. No nos quejemos después.
Y si existe volatilidad en el voto o en la expresión de nuestra conciencia ciudadana, esto no necesariamente significa una crisis. Puede ser una gran oportunidad. Puede ser una gran oportunidad. Porque podría ser la búsqueda, o podría ser también una mayor exigencia. ¿Estamos pidiendo más o estamos pidiendo mejores cuadros? ¿Por qué no lo vemos así? Mejor. Y respecto a la fragmentación, atomización o como se llame, definitivamente más partidos no significa mejor representación en automático. No exagero, tampoco miento cuando digo que 3 integrantes de una familia, cada uno tiene su partido. No exagero ni miento. Pueden revisar. Y esto es el resultado del cambio que se hizo en el 2019. Bueno, supongo que ya googlearon y ya identificaron a los responsables. Entonces hay un gran desafío, que es el desafío de la gobernabilidad. Ese es el gran desafío a lo que nos estamos enfrentando. Pero ese gran desafío, a su vez, se convierte o se transforma o trae consigo la oportunidad del pluralismo. Es el momento de convocar a más personas, a más protagonistas, a más actores, a quienes hasta hace poco no tenían, con el perdón, vela en el entierro. Pero no debemos olvidar que cuando la política es incierta, las reglas necesariamente deben ser firmes. Pero si las reglas las vamos a cambiar en cada proceso, ¿de qué política estamos hablando? Elecciones 2026. La competencia, como muy bien se ha expuesto acá, ya no es solamente política, resulta siendo también una competencia tecnológica en el amplio sentido del término. ¿Y saben cuál es el principal riesgo? La desinformación. Ese es el principal riesgo. La información falsa, porque los entendidos dicen que no hay noticia falsa, sino información falsa. Y si a eso le añadimos el mal uso de la inteligencia artificial, que Dios nos ampare, ¿no? Pero no solo hay que ver el lado negativo de las cosas, sino hay que ver la otra cara de la moneda. Porque tenemos una gran oportunidad a la vez, y es el que ahora tenemos una ciudadanía mucho más crítica, mucho más enterada, mucho más informada. Ahora sí hay un verdadero reto, ¿no? Y debemos asumirlo todos y cada uno de nosotros. No solo ir a votar, porque eso lo puede hacer cualquiera. El verdadero reto es discernir. Eso es lo que nos distingue de los otros seres. El discernimiento. Pongamos en práctica esta vez el menos común de los sentidos, que es el sentido común, ¿no?
el discernimiento. No solo votemos, hay que discernir en esta vez. Además, hay un rol institucional, las instituciones, el Estado mismo tiene que ir adaptándose a los cambios. Las tendencias cambian, lo hemos visto. Pero las reglas permanecen. Las tendencias cambian, las reglas permanecen. Y en ese juego, en el buen sentido de la palabra, la transparencia tiene que ser el equivalente a la confianza. La confianza tiene que ser el equivalente a la legitimidad. Y la legitimidad tiene que ser el equivalente a la gobernabilidad. Vean el derrotero que debemos seguir. De transparencia a confianza, de confianza a legitimidad y de legitimidad a gobernabilidad. Entonces, señores, amigos, colegas, la democracia, y créanme, no es ausencia de conflicto, por si acaso. Eso es una utopía, como diría Tomás Moro, ¿no? No es ausencia de conflicto, sino es la capacidad de procesar ese conflicto con buenas reglas. Eso es democracia. Y no nos olvidemos, llevemos siempre presente, que el poder emana del voto libre, que además debe ser respetado. El voto siempre tiene que ser libre y siempre tiene que ser respetado. Y que el voto libre, con reglas claras, es lo que va a darle el futuro y la perpetuidad a nuestra democracia. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Willy Ramírez Chávez. Creo que hemos cerrado el círculo de la reflexión de lo práctico, del estudio del campo, hasta la teoría misma del sufragio. Nos quedan pocos minutos. Estamos en capacidad de tomar un máximo de 4 preguntas, por favor. A ver, tenemos 1, 2, 3, 4 preguntas exactamente. Comenzamos, por favor, José. Sí. Por favor, ¿para quién es la pregunta? La pregunta es para José Manuel Saavedra. Si van a haber 27 millones de votantes, quiere decir que 1% representan 270.000 votantes. Es más o menos correcto, ¿no? Si son 44% los indecisos y los que no saben y no opinan, van a ser entre 12 a 13 millones de ciudadanos peruanos que no van a votar o que no piensan votar o que van a decidir votar transcurrido el debate electoral. Yo quisiera conocer qué porcentaje va a definir su voto. Y si lo que dice el señor Arellano es correcto, si es que va a persistir esa tendencia de un 25% de ausencia, porque ese 25% de ausencia va a significar entre 6 millones a 6.500.000 personas. Entonces el panorama que tenemos no es el más optimista que digamos, ¿no?, para poder tener una elección de esta naturaleza. Y para el doctor Ramírez Chávarri, preguntarle si ya le van a asignar el MEF la partida adicional que han solicitado, además de los 500 millones que les transfirieron en diciembre del 2025, tanto al Jurado Nacional de Elecciones, a la RENEC y a la OMPE.
Muchas gracias. Gracias. Ruego respuestas muy puntuales. Si pueden compartir, gracias. Muchas gracias. Ahí está bien. Bueno, sí, básicamente el voto de los indecisos se va a definir dependiendo, obviamente, si es una campaña en donde la polarización entre, puede ser izquierdas, derechas, moviliza a última hora a las personas a salir a votar, porque, como hemos visto en los números, básicamente la gente espera la última semana para tomar una decisión. Y si ve que están liderando dos candidatos conservadores de derecha, prefieren irse a la playa, prefieren estar en otros lados y no acudir a votar. Recordemos la elección con Castillo, que mucha gente no fue a votar y perdieron en distritos en donde supuestamente debía ganar el voto de la derecha. Entonces, esto va a depender del escenario en que nos enfrentemos en las próximas semanas, en que si es que algún candidato de izquierda comienza a crecer, comienza a cobrar forma su campaña y esto moviliza el voto, o si algún candidato de los que está liderando también comienza a caer y en la intención de voto y hay un candidato de centro o desconocido que comience a capitalizar estos votos. Entonces los escenarios son inciertos todavía. Sí hay un voto obviamente histórico de ausentismo, pero un porcentaje, de ausentismo que normalmente toman su decisión de no ir a votar porque pueden pagar la multa tranquilamente y no les afecta. Entonces, la movilización de este voto, vuelvo a repetir, va a depender del escenario en que nos encontremos, si es un escenario de miedo y esperanza, porque hay dos sentimientos que mueven el voto. El miedo, ¿no es cierto?, y la esperanza. El miedo a un régimen comunista, la esperanza a tener un gobierno con seguridad ciudadana, que derrote la criminalidad, que baje índices de delincuencia. Entonces, esto podría movilizar fácilmente el voto. Doctor Luis Ramírez. Sí, a ver, hace dos días se dio la reunión con el Ejecutivo y hoy en la mañana se anunció ya la transferencia, espero que ya se ha hecho efectivo, así que esto creo que va viento en popa, porque no nos olvidemos que este gobierno es un gobierno de transición y por más cambios de presidente que se haga, la convocatoria ya fue hecha, ¿ya? Así que eso no afecta en absoluto al cronograma. Gracias. Juan Villarán, perdón. Buenas noches. Bueno, te tengo que agradecer a todos los panelistas que han venido y nos han explicado. La pregunta concreta y directa para el caballero jurado nacional de elecciones, tengo una pequeña duda. Se dice que los partidos que no pasan el 5% de la valla pierden la inscripción. Ok, los que ahorita están candidateando para las elecciones generales y pierden la valla, no pasan, ¿están habilitados para municipal regional o perdieron todo? Gracias. A ver, al ser en el mismo año los dos procesos, esto rige recién en el 2027, así que se salva, no hay problema. ¿Ya? De blanco. Ok. Oye, muchas gracias por tan excelente exposición, he tomado nota de todo lo que han dicho. Y mi pregunta es bien sencilla, bien banal y bien directa a las dos encuestadoras. A raíz del terremoto de esta semana, ¿cuándo van a soltar las nuevas encuestas, por favor? Urpi. Nosotros hoy hemos capacitado, estamos saliendo a campo mañana. Entonces, estábamos esperando que se estabilice un poco la opinión pública, entonces nuestra próxima publicación es el 8 de marzo, en una semana, sí, en Cuarto Poder, sí. José Bernal, ¿para cuándo? Sí, nosotros ya hemos terminado, tenemos ya el estudio listo, estamos este domingo publicando nuestra última encuesta con fecha de campo del 20 a 24 de febrero, ¿no? Gracias. Queda una última pregunta. José Luis Tipacti. Al doctor Chávarri, Ramírez Chávarri, a pesar que se bajó
el número de firmas para inscripción de partidos políticos, hubieron algunos partidos que al parecer habrían presentado firmas falsas. Sin embargo, no sé si hubo ya la información, si hubo ya la información de parte del jurado de elecciones, porque se había dicho que esos partidos no iban a participar. ¿Cuál es la decisión sobre el particular? A ver, eso es una leyenda urbana, como los niñitos que votan, muertos que votan, etcétera, etcétera. Los requisitos para que una organización política, en este caso un partido político, se inscriba son el acta de fundación, ya, en donde deben firmar una declaración jurada donde se someten al régimen democrático, al orden constitucional y al respeto irrestricto de los derechos humanos, y bueno, en donde constituyen su comité central, y el otro es el adjuntar alrededor de 24.000 y pico de firmas, redondeando 25.000. ¿Ya? Supongamos que un partido político presenta 29.000 firmas. Ojo, eso no lo revisa el Jurado Nacional de Elecciones. Por el mandato legal lo hace RENIEC. Ya, entonces, mientras se van revisando todos los otros requisitos, eso se envía al RENIEC. Bueno, entonces RENIEC revisa y luego devuelve con un informe técnico. Y dice, de los 29.000 hay 28.000 firmas válidas y 1.000 firmas no válidas. Yo les hago la pregunta, ¿se inscribe o no se inscribe ese partido político si el requisito es 24.000? Sí se inscribe, ¿no? Ahí está la respuesta. ¿Qué pasa con las otras 1.000 firmas? Viene un informe técnico en donde detalla 500 firmas no coinciden en los trazos, porque normalmente las personas, sobre todo al interior del país, solamente firmaron al momento en que sacaron su DNI y no volvieron a firmar más. Hay otras personas que ya por los años, bueno, ya no trazan igual la firma. Y en algunos casos, el propio informe dice, hay un lote de firmas, 100, 200, 300, que aparentemente son del mismo puño gráfico. Ah, eso ya es una fábrica de firmas, ¿no? Pero como el jurado no es policía, y no es fiscal, y no es perito, le encarga al procurador público para que formule la denuncia ante el Ministerio Público. Y son más de 260 denuncias que el procurador ha hecho ante el Ministerio Público, y eso, por el mandato de la Constitución y de la ley, está en investigación. ¿Qué fue lo que pasó? Que algunos, entre comillas, Pepe el Vivo, no quería que figure registrado en una determinada organización, y la única forma es desafiliación por afiliación indebida, porque la otra es renuncia y eso no se borra, porque todo el historial nuestro está, es un registro público. La única forma de que no figure es desafiliación por afiliación indebida, o sea, ahí sí me tienen que borrar. Pero ¿cuál es el procedimiento? Solicitud con el pago de una tasa, alzaron el grito al cielo, denunciaron cómo es posible que me cobren si encima me han afiliado indebidamente. Se les exoneró de la tasa. Como no estuvieron satisfechos, apelaron, se les exoneró de la apelación. Subió hasta el pleno del jurado. ¿Pero qué sucedió? El procedimiento es el siguiente. Se recibe la solicitud del afectado y se le corre traslado. Señor partido político, ejemplo, Azul, esta persona dice que usted lo ha afiliado indebidamente.
y usted puede ser crucificado por haber hecho eso. Responda en el término de ley si es cierto o no es cierto. Y en el más breve plazo responde: acá está su ficha, acá está su firma, acá está su huella, acá está todo. Él sí se afilió. ¿Y en dónde quedaba la afiliación indebida? Y cuando se le llama a la persona: entonces fue cuando estábamos en una reunión y me hicieron firmar un papel y me regalaron una gaseosa. Ahí debe ser, ¿no? Los dos únicos casos que se han encontrado, dos, de una pericia de parte que el propio jurado contrató, ahí sí se ha iniciado otro procedimiento ad hoc para identificar a los responsables y para que se continúe con el trámite. Así que esa es otra leyenda urbana. Bueno, ya no nos alcanza el tiempo porque les contaría también de los niñitos que votan. ¿Ya? Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Quiero agradecer a cada uno de los miembros del panel. Señor vicerrector, muchísimas gracias. Señores decanos, y a cada uno de ustedes como asistentes, invitarlos a un breve refrigerio y pronto esperamos tenerlos en una nueva edición, una nueva sesión de Cátedra Perú. Muchísimas gracias.